Muy buenas, compañero. Hoy en día hay miles de hombres convencidos de que la Red Pill es una ideología. Otros creen que es política y otros creen que es religión. Pero lo más curioso de todo es que cuanto más se está hablando de la Red Pill, menos gente parece entender qué es realmente esto. Verás, llevo casi 6 años al frente de este proyecto y sumando mis formaciones, más de 2.500 hombres han pasado por mi academia buscando entender por qué sus relaciones no funcionan, por qué se repiten los mismos patrones y por qué la realidad no encaja con lo que les habían contado. Y si hay algo que he aprendido en todo este tiempo, es que uno de los motivos por el que los hombres sufren tanto con las mujeres es porque no entienden lo que es la Red Pill y los han convencido de que la Red Pill es algo que nunca fue. Así que en este episodio vamos a hacer algo muy simple. Primero voy a explicarte qué no es la Red Pill para limpiar toda la basura ideológica que se le ha ido pegando con el tiempo y después vamos a ver qué es realmente la Red Pill y por qué no es una creencia, ni una moral, ni un movimiento, sino una praxeología basada en la biología evolutiva. Y por qué entender esto es tan importante que puede cambiar por completo la forma en la que vives las relaciones con las mujeres y la forma en la que afrontas tus problemas con ellas. Así que, empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y Red Pill más completo de habla hispana. Bien, si todo este tema de la Red Pill te gusta y quieres profundizar más en la Red Pill de verdad y en cómo aplicarla a tus relaciones con las mujeres, debajo de este podcast tienes un enlace y haciendo clic ahí te puedes unir a los miles de hombres que forman parte de mi comunidad de email. Y entre otras cosas, recibir mi curso gratuito en formato podcast sobre cómo ser un hombre más atractivo e interesante para las mujeres. Dicho esto, comenzamos ahora sí, y es que llevo mucho tiempo queriendo grabar este episodio. No porque sea necesario explicar lo que es la Red Pill, porque al final quien la entiende, sino porque en los últimos meses está pasando algo muy curioso, y es que la Red Pill se ha puesto de moda. Y cuando algo se pone de moda ocurre casi siempre pues lo mismo, y es que entra mucha gente, se copia mucho contenido, se simplifican ideas que en realidad son complejas, y al final se genera una especie de jaula de grillo donde todo el mundo está más centrado en intentar gritar más fuerte que el de al lado que en comprobar si lo que está diciendo realmente tiene sentido. Lo paradójico de todo esto es que cuanto más se habla de la Red Pill, menos claro está lo que realmente es la Red Pill. Porque si hoy te metes a consumir contenido de este tipo, lo que te encuentras no es una explicación de la realidad. Lo que te vas a encontrar es religión, moral, discursos sobre cómo debería ser la sociedad, sobre todo sobre cómo deberían ser las mujeres, y te encuentras política, mucha política, sobre todo política. Y ahí es donde empieza el problema. Porque el gran error es confundir, explicar la realidad con cómo debería ser la realidad. La Red Pill no nace para decirte qué es correcto, qué es justo o qué es deseable. La Red Pill no nace tampoco para decirte cómo tienen que comportarse las mujeres, ni cómo tienen que comportarse los hombres, ni qué sistema social sería el ideal. La Red Pill nace para explicar por qué las personas se comportan como se comportan, especialmente en las dinámicas entre hombres y mujeres. Y esto es clave entenderlo bien. La Red Pill es eso. La Red Pill no es una ideología. Y vamos a dejar claro esto desde el principio porque aquí es donde casi todo el mundo se pierde. La Red Pill no es una creencia, no es una religión, no es una forma de vida, no es una filosofía, no un movimiento político, ni tampoco es una doctrina moral. Si alguien te presenta la Red Pill de esta forma, o notas que cuando te habla de la Red Pill tiene tendencias a relacionártela con ciertas creencias, ideologías, filosofías, movimientos, etc., no está hablando de la Red Pill. Está hablando de sus valores personales usando la Red Pill como excusa. Y lo gracioso es que él cree que está hablando de Red Pill, pero no tiene nada que ver. La Red Pill no es eso, la Red Pill es una praxeología. Y esto no es una palabra bonita para sonar listo. Significa algo muy concreto. La praxeología es el estudio del comportamiento humano entendido como conducta con propósito. Es decir, que las personas no actúan al azar, que los comportamientos tienen unas motivaciones y que esas motivaciones, aunque no siempre sean conscientes, suelen ser predecibles y tienen una explicación. En el caso de la Red Pill, lo que se estudia es la praxeología de las dinámicas entre hombres y mujeres, cómo interactúan, cómo se relacionan hombres y mujeres. Es decir, qué motiva el deseo, qué genera atracción, qué provoca pérdida de interés, qué provoca un aumento de interés y qué patrones se repiten una y otra vez en culturas, épocas y contextos distintos
que explican por qué los hombres somos como somos y las mujeres son como son. No desde el punto de vista moral de cómo debería de ser, ni tampoco desde la política, ni, por supuesto, desde una ideología o un simbolismo ni nada de eso, sino desde la observación y desde la biología evolutiva. Es decir, la Red Pill explica por qué tu biología te impulsa a sentir apetito por un donut de chocolate y por qué tu biología no siente el mismo impulso por una ensalada de lechuga. Pero no entra a debatir si los donuts son buenos o malos, o si es justo o injusto para las ensaladas de lechuga que no te atraigan lo mismo, y tampoco intenta venderte el paquete ideológico o el movimiento de un bando ni de otro. No te intenta meter en el veganismo, ni en el vegetarianismo, ni en ningún rollo de esto. ¿Se entiende la metáfora? Pues con la Red Pill, en el caso original de la relación entre hombres y mujeres, es lo mismo que lo que acabo de decir con el ejemplo o con la metáfora del donut, pero aplicado a las relaciones. Explica por qué las mujeres se sienten atraídas por una serie de aspectos y no por otros, y por qué los hombres se sienten atraídos por unas cosas y no por otras. Y no entra en nada más que en la explicación, o mejor dicho, incluso en la descripción de la dinámica. Pero no hace más que explicar o describir lo que ocurre, no entra en juicio. Probablemente estás escuchando esto y a lo mejor me dices que sí con la cabeza, como que estás entendiendo lo que digo. Sin embargo, aquí viene otra confusión enorme, que tiene mucha gente que escucha cosas de Red Pill, y es que explicar no implica que estés justificando nada. Y aquí es algo donde todo el mundo siempre cae. Cuando la Red Pill explica algo, no lo está justificando. Si yo te explico por qué llueve, no estoy diciendo que la lluvia ni sea buena ni sea mala. Si yo te explico la gravedad, no estoy diciendo que la fuerza de la gravedad sea justa o que sea injusta. Simplemente estoy describiendo cómo funciona la realidad. Y da igual que te guste o no te guste, la gravedad no va a dejar de funcionar porque tú prefieras ir flotando por ahí. Y con la naturaleza humana pasa exactamente lo mismo. Cuando analizas comportamientos humanos desde la Red Pill, siempre acabas llegando a la psicología o a la biología evolutivas. Porque la biología evolutiva explica por qué ciertas conductas existen, pero no te dice nada de si esa conducta es bonita, fea, moral, inmoral o nada más. Por ejemplo, si una mujer pierde deseo por su pareja, la Red Pill no entra a decir que eso está mal, que es injusto, que la mujer debería comprometerse porque ha jurado unos votos ante no sé qué institución o que esto no debería pasar. Eso no es competencia de la Red Pill. Lo que la Red Pill pregunta es, ¿qué ha cambiado en la dinámica? ¿Qué incentivos son los que han variado? ¿Qué variables biológicas, sociales o contextuales están influyendo en que esto se dé así? Y te da la explicación de por qué ha ocurrido. Punto. Pero esto incomoda muchísimo. ¿Por qué? Porque no valida relatos emocionales ni narrativas morales que a todo el mundo le gusta hacer. Pero ese es justo el punto donde muchos influencers modernos que se autodenominan Red Pill acaban descarrilando, porque cogen explicaciones que son puramente descriptivas y las convierten en prescripciones morales. Te empiezan a decir que las mujeres deberían ser de una determinada manera, que los hombres deberían devolver a una determinada forma, que la sociedad tendría que organizarse de una forma concreta. Pero eso ya no es Red Pill. En el momento en el que empiezas a decir lo que debería pasar en lugar de describir lo que es, no estás hablando de Red Pill. Eso es tradicionalismo, conservadurismo, progresismo, lo que quieras, pero no es Red Pill. La Red Pill no dice cómo organizar una civilización ni lo que tienes que hacer con tu vida. La Red Pill dice cómo funciona la dinámica humana dentro de cualquier civilización. Y esto es una diferencia enorme. Y claro, te puedes estar preguntando, pero entonces, ¿por qué tanta gente quiere que esto sea una ideología? ¿O por qué tanta gente vende la Red Pill como una ideología? Pues porque una ideología es cómoda. Una ideología te da una identidad, te da pertenencia, te dice quién es el bueno y sobre todo te dice quién es el malo. Una praxeología no hace nada de eso, te deja solo frente a la realidad y te describe cómo es la realidad. Y eso obviamente no gusta. Por eso mucha gente intenta convertir la Red Pill en una cruzada moral, en una batalla política, en una restauración del pasado, y no porque sea correcto, sino porque es mucho más fácil de digerir y de empaquetar en un color, en un bando o en un símbolo. Por tanto, la Red Pill no es tampoco empoderamiento masculino, ni es feminismo vestido de otro color. El conservadurismo, el tradicionalismo que muchos influencers modernos te venden como Red Pill, que en realidad no es Red Pill sino tradicionalismo, eso sí es feminismo para hombres. Pero la Red Pill no. No nace para empoderarte realmente, no es terapia.
ni tiene nada que ver con tu autoestima, ni es coaching emocional. Es simplemente la explicación con trasfondo evolutivo de las dinámicas que ocurren. Y cuando entiendes lo que hay detrás de los comportamientos humanos, al final, con esa información, puedes tomar mejores decisiones. Pero eso ya es responsabilidad tuya, no de la Red Pill. Y lo más importante, puedes tomar tus propias decisiones, no las decisiones que te cuenta el influencer de turno, que ha ido aplicando a su vida como si la vida fuera una plantilla que es igual para todo y que puedes copiar y pegar. Y eso para mí es lo poderoso que tiene la Red Pill, que entendiendo las dinámicas, que entendiendo el terreno de juego en el que tú juegas, tú decides, no yo, ni nadie, tú. Por ejemplo, este es uno de los motivos por el que yo no cuento detalles de mis relaciones ni cuento cómo vivo mis relaciones con las mujeres personalmente. De hecho, en el episodio 223 de este podcast entro en detalle acerca de por qué esto es lo más beneficioso para ti y para tus relaciones con las mujeres. Al final, llevo casi 6 años al frente de este proyecto. Juntando todas mis formaciones, más de 2.500 hombres han pasado por mi academia. Si solamente hablo de las consultas privadas que he realizado sin contar mis programas ni mentorías, más de 400 hombres se me han sentado enfrente, virtualmente hablando, buscando ayuda. Más de 800 hombres se han puesto en mis manos y en las de mi equipo para tener más y mejores relaciones a través de algún programa mío. ¿Y te estoy diciendo esto para hacerme el chulo? No. Te estoy contando esto porque si hay algo que he aprendido en todo este largo camino trabajando con centenares de hombres, es que ni la vida ni las relaciones son una plantilla de copia y pega. He tenido hombres que me han contactado porque lo que más anhelaban en su vida era tener una relación tradicional con una mujer tradicional. Pero otros me han contactado para todo lo contrario. Recuerdo un hombre que se me sentó en una consulta privada para decirme que tenía todo lo que cualquier hombre podría tener. Tenía 40 y pocos años, pero un físico mucho mejor que cuando él tenía 20. Tenía una mujer tradicional en todos los aspectos que se desvivía por cumplir su rol de madre para sus hijos. Tenía unos hijos maravillosos, tenía un trabajo estable que le permitía vivir holgadamente. Y tenía una casa propia y el coche que siempre le había gustado tener, sin entrar en excentricidades. Sin embargo, no quería ese tipo de relación. Veía señales de interés de otras mujeres y quería vivir eso. No quería esa tradicionalidad que hoy en día te venden como la solución a todos los problemas. He tenido hombres que me han contactado para recuperar a su ex o para salvar su relación, y cuando lo consiguieron, se dieron cuenta de que no querían esa relación. He mentorizado a hombres muy religiosos que me han contactado porque no se explicaban cómo una mujer que habían conocido en la iglesia se había comportado con ellos de una forma tan poco cristiana. He trabajado con hombres cuya pareja no trabajaba y dependía económicamente de ellos, y ellos estaban muy contentos de ser ese rol proveedor y de ser ellos el cabeza de familia. Y he tenido hombres que explícitamente buscaban una mujer con trabajo propio porque no querían sentir la responsabilidad de que otra persona dependiera de ellos tanto. Y por raro que te parezca, también he trabajado con hombres que no trabajaban y que dependían económicamente de su mujer, que ella, por cierto, estaba encantada con ello. Podría estar así todo el día, porque en estos últimos 6 años he mentorizado y trabajado con muchísimos hombres. Pero a lo que quiero llegar es que sé que es difícil que escuche esto que te acabo de decir y no puedes evitar que tu mente me intente encasillar a mí en si soy de un bando u de otro, o si estoy a favor o en contra de esto o de aquello. Pero es que la Red Pill no va de bando, ni de favoritismos, ni de estar a favor ni en contra. La Red Pill va de explicar la dinámica. Va de encontrar las razones por las que un hombre prefiere A o B, o una mujer está más cómoda en una configuración A o en una configuración B de una relación. Lo que quiero decir con esto es que si hay algo que he aprendido estos últimos años es que no existe una prescripción perfecta para todo. Mi forma de vivir puede ser la peor forma de vivir para ti, y tu forma de vivir o de experimentar tus relaciones puede parecerle aberrante a otro. Pero a mí lo que tú hagas o dejes de hacer en tus relaciones me da lo mismo. Yo no me dedico a cambiar el mundo. Hace ya tiempo que dejé de ser tan inocente. Me dedico a escuchar cuáles son los resultados que quieres conseguir y a explicarte las dinámicas y la biología evolutiva detrás de los patrones que te pueden acercar a esos resultados que quieres. Pero no juzgo si están mejor o peor, o si a mí me parecen bien o mal. El verdadero cortocircuito mental que ocurre en los hombres, especialmente en aquellos que no saben lo que es la Red Pill, aunque se le llene la boca con ella, es la incapacidad para aceptar cómo es la naturaleza, en lugar de seguir insistiendo en cómo ellos querrían que fuera. Esa dicotomía
cuanta más distancia hay entre ellos aceptando cómo es la naturaleza y ellos queriendo que sea de una determinada manera, cuanto más grande es esta distancia, más frustrados están y más resentidos están con las mujeres. Y entonces, Dani, ¿las mujeres deberían ser de una forma? ¿Deberían ser de otra? ¿Los hombres alfas deberían ser de una determinada manera o de otra forma? Y si me estás haciendo esa pregunta a estas alturas del episodio, piensa que esto que me estás contando, estas preguntas que me estás haciendo, tiene mucho más que ver con la filosofía. Y yo no soy filósofo. Mi campo es la Red Pill. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado por lo menos claridad de qué es la Red Pill que tan de moda está, porque es esto. Esto es para lo que surgió la Red Pill. No es nada más que describir y explicar las dinámicas. Si te interesa poder describir y explicar las dinámicas que te mantienen estancado en tus relaciones o que no te hacen conseguir la cantidad o la calidad de relaciones que querrías, debajo de este podcast tienes un enlace para hacer clic ahí, unirte a los miles de hombres que forman parte de mi comunidad de email y recibir gratis mi curso gratuito de cómo ser un hombre más atractivo e interesante para las mujeres. Haces clic y lo recibes. Un fuerte abrazo y te veo en la próxima.